y a quiénes les tocará. Los decrépitos gerontocráticos que manejan el poder se dicen renovados. La verdadera organización civil y partidaria de México, pronto, muy pronto, los quitará de su trono apolillado. Trabajar como todos, en función de las coincidencias, aportar sus muy valiosas experiencias partidarias, individuales, en equipos de trabajo que se han conformado a lo largo de muchas luchas y desde luego dar su colaboración en todos sentidos, en las movilizaciones, en la organización, en la construcción ideológica y en la elaboración ideológica. Creo que está abierto a las corrientes socialistas como está abierto a otras muchas corrientes de pensamiento y de acción. Estamos empeñados en hacer televisión política interesante para la gente y con la gente. Exprésenos sus opiniones libremente. Participe en este esfuerzo común y envíe sus donativos a la cuenta del PMS número 20301279 del Banco del Atlántico. PMS, el partido que ya tomó partido, el de la gente. Querido público, hoy les presentamos el histórico espectáculo del fraude. En estreno absoluto para la televisión, damos señas del acontecimiento que más ha resonado en la vida política de México después de las controvertidas fechas del 6 de julio. La ascensión al poder del Supremo Comendador en tiempos de crisis. Habiéndose hecho presentes las dirigencias de países remotos para legitimar lo que el pueblo siempre ha estado en contra. Divisamos ahora un acto realista, en donde no hemos inventado, imaginado ni manipulado nada para ustedes. Descorremos, pues, la cortina de este coronamiento de la defraudación. El Partido Mexicano Socialista tiene frente a sí el compromiso de defender esa voluntad popular que fue mancillada en estos comicios, y en esto tiene que sumar fuerzas dentro del Frente Democrático Nacional y además no olvidar el compromiso que se ha adquirido en la construcción del Partido de la Revolución Democrática. A mí me preocupa que los compañeros PMCistas y los simpatizantes del partido comprendan la necesidad de reforzar nuestra organización ahora para que se convierta en una plataforma de construcción del Partido de la Revolución Democrática. Entonces, ahora ya hay un presidente impuesto, tiene un origen que se apoya en el fraude, pero está en funciones y debemos asumirlo como tal. De tal suerte que la organización nuestra de los ciudadanos comunes y corrientes que simpatizan con el cambio en este país para que se garantice la democracia, pueden apoyarnos de muchas maneras. No tan solo es llamarse presidente, sino que México es un país en el que si estamos en problemas tenemos que salir y no importa cuán grande sea el esfuerzo, se tiene que salir. Que de antemano pues va a serles imposible a cualquier ser humano pues
responder con lo que él haya dicho, ¿no? O cumplir con lo prometido. ¿Usted cree que cumplirá Salinas con lo que prometió? Sus promesas, todas puras promesas, ya estamos hartos de promesas, sinceramente. Ese no, pura demagogia nada más. No creo. ¿Por qué? Porque es mentiroso, porque todo su gabinete, todos ellos obtienen mala fe. Que muchas veces dicen que las cumplen, pero nunca las llegan a cumplir. Siempre nos quedamos esperando las promesas de los nuevos presidentes y realmente pues cada día estamos peor. Es difícil, como todos los gobiernos cuando empiezan siempre prometen mucho, pero no hacen mucho. Siempre se ha visto eso y no las va a cumplir realmente. Que todo el pueblo esté convencido de la lealtad de sus dirigentes. Que mantengamos relaciones desde los espacios de nuestra propia autonomía, desde nuestras garantías individuales, desde nuestras organizaciones, desde los sitios que nos ha dado el pueblo con su voto en las cámaras y que a partir de ahí ejerzamos una corresponsabilidad en el gobierno. Es inexacto, como dijo Salinas, que él tenga la responsabilidad de gobernar. La tenemos todos. Nos ha dado el pueblo espacios políticos que tenemos que aprovechar. Hay que mantener viva la llama de la legitimidad y de la legalidad que corresponde solamente al pueblo de México. Hay que organizarse, hay que continuar movilizando socialmente y hay que ir reconquistando palmo a palmo el territorio nacional a través de las elecciones, a través de la sustitución de cuadros dirigentes en todas las organizaciones sociales. Creo que si nos mantenemos firmes y perseverantes, sobre todo en una gran relación con la base, vamos a sacar este país adelante. Si existiera la posibilidad de que pedirle la renuncia a Salinas, ¿usted lo haría? Bueno, es que de acuerdo de qué punto yo parta, ¿no? Si estoy dentro del gabinete o si estoy dentro del poder del partido oficial, pues yo creo que no, pero si no estamos dentro de ese ángulo, pues yo creo que sí, ¿no? ¿Como ciudadano? Pues yo creo que también. Yo sí le pediría a Salinas que renunciara, sustituirlo de su puesto, que entrara una gente bien preparada, una gente que de verdad quisiera ayudar al país y no estafarlo, no robar al país, a nosotros que es el pueblo. ¿Tú no lo harías? Pregúntale a los demás y verás. Yo creo que todos, ¿no? Nos encontramos con un pueblo más politizado en unos cuantos meses y en una situación económica sumamente difícil, pero sobre todo con un gobierno que ha definido sus alianzas con los grupos de poder, con los grupos financieros principales del país y con los especuladores. Y con ese conjunto de alianzas se nos espera un sexenio en el que ya está claro cuál es el rumbo por el que van a continuar guiando al país. Pero habrá lucha social en los sindicatos, en el campo. Las elecciones se han convertido en una forma de lucha que ha decidido al pueblo a buscar por caminos pacíficos el cambio. Y será un sexenio en el que tendrá que coagularse en un sistema político nuevo, la nueva correlación de fuerzas que surgió el 6 de julio. Los resultados que obtuvimos con la lucha de los miembros del Frente, de la Corriente Democrática, del Partido Mexicano Socialista en Michoacán, logrando la destitución de Martínez Villicaña, son una muestra de lo que puede lograr la organización y la decisión de nuestro pueblo en la defensa de sus derechos democráticos. Los procesos electorales han pasado a ser parte fundamental de las formas de lucha. Pero desde luego esto no es todo. En los sindicatos, en las organizaciones campesinas, culturales, estudiantiles, en las universidades, en el movimiento urbano popular, ahí se está gestando la gran organización del pueblo. Y desde luego ahora necesitamos nosotros poner todo de nuestra parte para coadyuvar con iniciativas a la organización del movimiento social.
Por parte del PMS se requiere realmente un esfuerzo organizativo para contribuir de la mejor manera posible al surgimiento del Partido de la Revolución Democrática, que será el partido mayoritario sin duda, el partido de los trabajadores, de los campesinos, y el partido que hoy está llamado a ser el eje de la democratización del país y del impulso principal a la formación de un nuevo sistema político. Por eso es que la tarea más importante en este momento, junto con las iniciativas para organizar el movimiento social, es dar todo nuestro esfuerzo a la creación pronta del partido más importante que han tenido los revolucionarios de este país, que es el Partido de la Revolución Democrática. Nosotros planteamos que se hiciera una verdadera limpieza del proceso electoral, que se verificara el cómputo de votos. Y para eso llamamos al diálogo, para definir con claridad cuál era el sentido de la voluntad popular. Nosotros no hemos llamado al diálogo con la imposición, llamamos al gobierno a dialogar sobre la conducción del proceso electoral y la calificación del mismo. El llamado diálogo es una maniobra por el momento del gobierno para lograr su legitimidad, del nuevo gobierno. Nosotros no tenemos por qué presentarnos en una fotografía de la que no va a salir nada más que avalar o convalidar la imposición, lo que el pueblo llama con toda justicia la usurpación. Nosotros creemos que deben crearse condiciones para que exista un verdadero diálogo. Y esas condiciones pasan por la rectificación objetiva de la conducta que el gobierno ha tenido. No es posible pensar en un diálogo democrático si se siguen violando los derechos de los ciudadanos en los comicios, como sigue ocurriendo en todo el país. Por el momento, el único diálogo posible es el que se realiza en las instituciones republicanas. Ahí están nuestros diputados en el Congreso. Cárdenas acaba de proponer que se haga una comisión de los tres partidos para ver una agenda en la que se discutan los principales temas del país, desde luego todos los asociados a la democratización, la nueva ley electoral, la democratización del Distrito Federal, la elección de un estado de Anáhuac, el fin de la parcialidad del gobierno en los procesos electorales, la amnistía a los presos y a los desaparecidos políticos, el fin de la manipulación de los medios de información. Nosotros no seremos actores de un escenario. Nos interesa el debate político, nos interesan los acuerdos políticos, nos interesan temas concretos y objetivos claros a seguir en la discusión de los problemas políticos del país. Y en ese camino estamos. Así es que si hay tema concreto, si hay voluntad política de acuerdo, habrá desde luego un camino que andar, pero lo que hasta ahora se ha manifestado es simplemente la intención de montar escenarios alrededor del presidente de la República. Es el camino que no vamos a andar. ¿Qué espera usted del nuevo gobierno? Más carestía, porque para pedir préstamos son finos, no saben hacer otra cosa que ir a Estados Unidos a pedir préstamo, préstame tanto y todo el tiempo. Yo no tengo esperanzas de nada bueno, porque a lo mejor todo lo que él dice es pura mentira. Se espera más crisis, precios más altos, en fin, todo lo contrario de lo que hasta ahora se ha venido diciendo. No esperamos nada de Carlos Salinas de Gortari, la verdad. Hay mucha gente honesta como Eberto Castillo, Rosario Ibarra, gente que ha tenido una trayectoria más allá de la corriente democrática, o sea, que viene desde el 68, desde antes, campesinos que vienen desde la lucha agraria y están apoyando a Cuauhtémoc. ¿Por qué? Porque se requiere la unidad,
O sea, no tanto nos centremos en la figura de Cárdenas, sino más bien en una unidad que se tiene que dar para que se dé el cambio en este país. La organización nuestra de los ciudadanos comunes y corrientes que simpatizan con el cambio en este país para que se garantice la democracia, pueden apoyarnos de muchas maneras. Estamos en una situación de búsqueda de recursos económicos porque la infraestructura que el Partido Mexicano Socialista puede aportar a la nueva organización es muy importante y esperamos que para el 5 de febrero podamos tener esta reunión del Partido de la Revolución Democrática y miles de PMCistas puedan participar en lo individual en este esfuerzo. Pero antes hay que recordarlo, hay que consolidar el Partido Mexicano Socialista en todas las instancias y que podamos llevar ideas, proyectos, programas como militantes individuales al nuevo partido y que hagamos imposible que se gobierne violando la voluntad popular. Estamos empeñados en hacer televisión política interesante para la gente y con la gente. Exprésenos sus opiniones libremente. Participe en este esfuerzo común y envíe sus donativos a la cuenta del PMS número 20301279 del Banco del Atlántico. PMS, el partido que ya tomó partido, el de la gente. El Partido Mexicano Socialista realizó un nuevo balance de su actuación reciente, de sus perspectivas en el 8º Pleno del Consejo Nacional. En él resultó fundamental la discusión de la posibilidad de la unión con las demás fuerzas que buscan el cambio que los mexicanos reclaman, la consecución del nuevo orden social. Para avanzar en esta dirección, una gran cantidad de revolucionarios y demócratas, entre ellos nosotros, ha coincidido en la necesidad de crear un instrumento político que encabece la lucha de nuestro pueblo por un nuevo poder, el Partido de la Revolución Democrática. La contribución que el PMS puede dar es, en síntesis, la historia de una izquierda revolucionaria que ha alcanzado sus principales conquistas en el empeño por dejar atrás el doctrinarismo, el vanguardismo, el voluntarismo y el sectarismo, que le posibilitó avanzar hacia una propuesta socialista enraizada en la realidad nacional, en la experiencia internacional y en el afán por el rescate de las principales lecciones de nuestra historia. Fue en ese camino que esta izquierda hizo de la democracia política y la independencia nacional conceptos continentes del socialismo. La unidad del nuevo órgano de lucha debe registrar la entrada de los socialistas que así lo decidan mediante la celebración del Congreso en el cual habrá de resolverse las condiciones de tal ingreso. Uno de los objetivos será el de reconstruir la unidad política del PMS para que pueda ejercer, cualquiera que sea la decisión del Congreso, influencia importante sobre la vida nacional, en el movimiento democrático y en la actividad de las masas trabajadoras que están en una etapa de reanimación. Nadie debe dar por disuelto al partido antes de que el Congreso decida, y en tal momento nuestro tránsito debe ser organizados y unidos. En ningún caso para actuar como fuerza de presión en el PRD, sino para contribuir a elevar el carácter organizado del nuevo partido, para colaborar mejor en el funcionamiento de su estructura y la coherencia de su política. La disgregación y los enfrentamientos son lastres
que no tenemos derecho a llevar al proyecto de partido más importante en la historia de la democracia mexicana. Nuestro partido nació cerca, en tiempo, de una campaña electoral que adquirió características históricas y cambió el cuadro político nacional. Los acontecimientos han sido vertiginosos y la integración del PMS quedó más a merced del ritmo de los sucesos que del esfuerzo en el análisis y la elaboración conjunta. Las definiciones de los objetivos de largo plazo están presentes solo de manera parcial. La unidad de los sectores que conforman al partido es requisito insustituible para la gran labor que les reclama. El Partido Mexicano Socialista llega ahora a una etapa de su existencia como partido unificado de diversas corrientes, que consiste principalmente, en mi opinión, a integrarse en forma orgánica, política, a un torrente mucho más grande de fuerzas que luchan por la democracia y por la justicia para la mayoría trabajadora del país, tanto del campo como de la ciudad. El aporte que puede hacer este partido, en mi opinión, es muy grande, puesto que se trata de una formación cuyos segmentos más significativos provienen de muchos años de lucha, de esfuerzo, de organización, para abrirle un cauce democrático al país. En esa virtud, me parece que el PMS como organización política no solamente puede aportar mucho a este nuevo proceso para garantizar la formación de ese partido que surgió el 6 de julio del año pasado, sino también puede hacer mucho para desarrollar esa nueva fuerza. De hecho, los partidos que integraron el PMS planteaban la necesidad de crear una nueva fuerza política nacional. Las condiciones nacionales en este momento están dadas. En este país está surgiendo, ha surgido ya en gran medida, una nueva fuerza política nacional y su objetivo fundamental es el establecimiento de un nuevo gobierno, de un nuevo poder del Estado que abra la perspectiva para un desarrollo económico, político y en todos los órdenes de la sociedad mexicana basado en la democracia y en la lucha por la igualdad económica de los mexicanos. La realidad política del país, la transformación manifestada a partir del trascendental 6 de julio, da muestra del oficio democrático de los mexicanos expoliados por la crisis crónica del sistema político-económico del PRIATO. La administración usurpadora, prófuga de voluntad nacional, ya manifiesta su vocación antidemocrática y antipopular, su oficio de tinieblas. Sí, el octavo pleno del Consejo Nacional del Partido Mexicano Socialista, de nuestro partido, se da en condiciones históricas muy delicadas. La agresión que ha hecho el gobierno de Salinas a los derechos constitucionales de todos los mexicanos, no solo de los dirigentes petroleros, que hace caso omiso del artículo 1 de la Constitución, que establece que todos los individuos en México gozan de iguales derechos, que anula el 29 constitucional, que establece las maneras en que se puede decretar un estado de emergencia, y que olvide el artículo 129, que establece que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer otra acción que no esté estrictamente conectada con la disciplina militar, hace que los mexicanos tengamos ahora un problema gravísimo. Se van a olvidar los derechos constitucionales para quienes sean considerados por la fama pública como delincuentes. Solo van a tener derecho a disfrutar de esas prerrogativas los ciudadanos que tengan fama pública de honrados y de decentes. Se vale discrepar del gobierno, porque ocurre que la agresión contra los dirigentes petroleros se da no porque tengan fama pública de deshonestos, no porque hayan cometido ilícitos, sino porque discreparon del gobierno.
Entonces, en nuestro octavo pleno, tenemos que analizar si el Partido Mexicano Socialista se decide a integrar, a formar, a construir con millones de mexicanos más el Partido de la Revolución Democrática o no. Si somos capaces, los socialistas mexicanos, de participar en la creación de un partido revolucionario y defender ahí las alternativas que hemos defendido toda la vida, pero respetando las ideas políticas, los planteamientos, las corrientes ideológicas que vienen de atrás de la historia y que arrancan con el propio joven abuelo Cuauhtémoc, con Hidalgo, con Morelos, con Juárez, con Zapata, con Villa, con Lázaro Cárdenas. Para mí, el segundo congreso que estamos preparando va a marcar un hito en la historia de este país, porque podemos hacer surgir con otros millones de mexicanos, con los compañeros que provienen de la corriente democrática, pero con otros que provienen de organizaciones como Punto Crítico, como el MAS, como OIR, como el